Hola, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más junto a ustedes, aquí transmitiendo desde Canal 15.1, programa Día a Día, Ventana 414. Agradecidos del Señor por estar una vez más junto a ustedes y esperando que en este programa, cierto, vayamos siendo sensibilizados por el Señor, porque nuestro tema primordial son los niños y lo volvemos a recordar. Los niños son importantes, la palabra dice que de ellos es el reino de los cielos. Así que nosotros podamos entender que dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, los niños también tienen un lugar primordial. Amén. Así que el Señor nos ayude para que en este programa vayamos hablando, avanzando y tomando este punto de los niños como algo muy principal. Hasta Amén. ahora. Sabe, es interesante. Primero que todo, le saludo en el nombre del Señor a cada uno de ustedes. Gracias por la sintonía, gracias por sus oraciones, gracias por estar conectados acá en el 15.1. Es una bendición para nosotros. Y algo que quisiera en este programa tocar un poquito es a veces hay cierta indiferencia de los padres hacia los hijos. Entonces, ahí hay un descuido que puede ser muy peligroso si no se responde, ¿cierto?, en el mediano y temprano tiempo. O sea, entre más pronto nosotros pongamos las bases en el corazón de nuestros hijos, ¿cierto?, eso nos permitirá de alguna manera entender que el Señor va a encaminar sus vidas haciendo su obra en ellos cuando ya sean mayores. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Me estoy refiriendo de que muchos padres desatendieron a los niños pequeños y hoy día tienen que vivir una vida, cierto, dolorosa en ver la conducta, el camino y el comportamiento que los hijos de ellos están teniendo. Hay hijos que no les falta nada. El problema es que están todos lejos del Señor. Y creo que para un padre no hay un dolor más grande en el corazón de un padre que luego que él haya, cierto, criado a sus hijos pequeños, luego cuando ellos ya son adultos, se han desatendido de todo lo que es la obra del Señor y el Señor de la obra. Ya no participan, no asisten, no están siendo ellos mismos referentes y modelos a sus propios hijos en cuanto a la fe. El ver a su abuelo que los nietos no están sirviendo al Señor también, cierto, es causa de un dolor muy grande en el corazón de ese padre, en el corazón de ese abuelo. Así que vamos a tocar algo de eso hoy día en el programa. Así es, pero antes de seguir queremos recordar a Multiservice, porque Multiservice está apoyándonos para que este programa salga al aire. Así que gracias, hermano Eri y hermana Tabita, Dios les bendiga. Así que decimos que Multiservice se encarga que cada espacio luzca impecable y funcione a la perfección. Su equipo profesional ofrece servicios de limpieza para oficinas, empresas y hogares, garantizando un ambiente fresco y ordenado. También realizan reparaciones de techumbres, pintura de fachadas, electricidad, grifería y mantenimiento de aires acondicionados. Un servicio completo. Multiservices trabaja con dedicación para ofrecer soluciones rápidas y efectivas. Podemos tener mayor información llamándoles al número más 569-7160-7118, y escribirles a contacto@multiservicesspa.com o seguirles en Instagram @multiservicesspa. Multiservices, soluciones integrales para cada espacio. Así que ya saben,
llamen a Multiservices, contáctenlos y que cada proyecto que hay ahí en el corazón se pueda desarrollar lo más pronto posible, porque ahora es el tiempo de hacer cualquier reparación. Antes que venga la lluvia. Así que es el momento. Qué bueno que estamos ya aquí con ustedes. Y bueno, recordándoles que este programa que he denominado Ventana 414, este nombre nace y se desarrolla en una reunión que se gestó entre el doctor Louis Butch y el reverendo Nam Sokim en Nueva York en el año 2008. Y ahí salió Ventana 414. Por eso es una visión y una misión internacional, interdenominacional. Ahí está, para todos. Así que todas las iglesias pueden trabajar con esta visión, con este ministerio y poder alcanzar a los niños que están en las calles, en las poblaciones, en el vecindario, ¿cierto? Amén. Porque generalmente nosotros trabajamos en la escuela dominical o escuela bíblica con los niños que traían los hermanos de la iglesia, los hijos, los nietos, los sobrinos, etcétera. Pero esta visión que sale aquí en el año 2008 para ampliar, ¿cierto? Y tomar a los niños de la calle a través de talleres que les van a llamar la atención como fútbol, ¿cierto? Que es la mayor cantidad de niños que tenemos nosotros en Ventana 414. Pero en el tiempo en que estamos juntos en el templo, le entregamos la palabra, les evangelizamos, Amén. le hablamos del Señor. Amén. Y ellos van aprendiendo y ellos van absorbiendo la palabra del Amén. Señor. Amén. Sí, porque Isaías 5:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada Amén. en aquello Amén. para que la envíe. Por lo Amén. tanto, la palabra de Dios no vuelva vacía. Si nosotros estamos dispuestos a servir al Señor, si uno sale o dos a buscar niños, los niños vendrán al templo. Los niños estarán en el lugar de encuentro, puede Amén. ser en una plaza, puede ser en una cancha, etcétera. Pero debemos motivarnos, debemos estar atentos porque visiones, ministerios respecto a los niños hay montones. Nosotros tenemos que tomar lo que más nos acomoda, lo que queremos tener como proyecto en nuestra iglesia y trabajar. Así es. Y darle el lugar a los niños, porque lo hemos hecho por más de 15 años, pastor. Claro que sí, esto es una siembra que a veces no tiene el fruto inmediato. Uno trabaja dentro de tu ministerio, ¿cierto? Y muchas veces tenemos que entender que toda siembra no va a ser la cosecha. También va a haber un porcentaje que se va a perder. Recuerde usted la parábola del sembrador, ¿cierto? También que es una semilla que cae en 4 tipos de suelo, pero una sola es la que fructifica. Nosotros entendemos que el Señor es el que da el crecimiento, el Señor es el que da la fructificación, ¿cierto? A la vida y al corazón de estos niños. Pero nuestra tarea, hermanos queridos, es sembrar la palabra, es plantar la buena semilla en esa tierra fértil, en esa tierra sana, en esa tierra todavía no contaminada. Así que es una tierra, ¿cierto?, completamente accesible, dócil, ¿cierto?, a retener y a recibir la palabra del Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que responder con urgencia. Esto no hay que postergarlo, no hay que atrasarlo, no hay que dejarlo en la agenda para el próximo año. Esto, hermanos, requiere de una urgencia inmediata en ir en ayuda, en asistencia, levantar estos ministerios para que vayan, ¿cierto?, alcanzando a estas nuevas
generaciones, la generación del recambio, la generación, cierto, que tiene que tomar el testimonio de la fe y avanzar. Yo creo que ya estamos en los últimos tiempos, por lo tanto la próxima generación ya es la que va a recibir y la que va a esperar, cierto, a nuestro Señor Jesucristo. Así que, apreciado hermano, consideremos, cierto, a la luz de la palabra del Señor, nuestra responsabilidad frente a esta tremenda y gran necesidad que hay hoy día, que son los niños. Me refiero a adolescentes, niños también, ciertos jóvenes que necesitan ser alcanzados. El énfasis lo estamos colocando en los niños, pero usted sabe que la palabra tiene que correr transversalmente, llegar a todos los niveles sociales, a toda la cultura, a todas las corrientes de pensamiento, de ideología. Tenemos que nosotros soltar el mensaje de la palabra del Señor para que muchos vengan al conocimiento de la gloria de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es, porque debemos estar dispuestos para ir, para llevar el mensaje, porque ¿cómo irán si no hay quien les predique, cierto? Dice Amén. Isaías. Amén. Y si tomamos en referencia a alguien que el Señor, cierto, hace un tremendo milagro, cierto, en su madre Elizabeth, que es Juan el Bautista, el Señor, cierto, Dios lo prepara desde el vientre, lo llama. Amén. Para que Él sea el que vaya abriendo camino al Amén. Señor, ¿cierto? A Jesucristo, que venía detrás de Él. Amén. Y Juan fue un tremendo profeta, evangelista, y como él no iba a haber ninguno mayor. Amén. Así que vemos en él tremendo potencial. Es un hombre de gran referencia para nosotros en cuanto a la fe, en cuanto a la obediencia, en cuanto a la sumisión, como él va, cierto, siendo y diciendo: yo no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias del Señor, porque él sabía cuál era su misión, solamente ser luz y testimonio para aquel que venía, cierto. Amén. Con este tremendo propósito del cielo de venir a dar su vida por todos nosotros, por toda la humanidad, que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Nosotros proclamamos a un Dios vivo, a un Dios resucitado, a un Dios de poder, a un Dios de promesas, a un Dios que tiene tanto para darnos. Hay problemas, hay dificultades, pero el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Así que en medio de todas esas dificultades y de todas esas crisis que muchas veces podemos vivir, debemos tener algo muy claro: el Señor está con nosotros. Y si nosotros estamos dispuestos a que Él nos use, a que Él nos tome, a que nosotros seamos esa luz que alumbre en medio de tanta oscuridad, porque vivimos días difíciles, vivimos días de tanto caos, de tanta inconsistencia en lo humano, porque la gente hoy día ha perdido el amor, ha perdido el afecto natural, y la palabra eso lo señala. Así que nosotros debemos tener la atención puesta en la palabra de Dios. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Por eso hoy más que nunca es necesario anunciar el Evangelio y poner a los niños a los pies de Cristo. Porque, hermanos, es importante entender que es la palabra la que produce cambios en el ser humano. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la palabra del Señor en el Salmo 119, 105. Debemos entender que un niño, como lo mencionábamos en programas anteriores, un niño, un tremendo potencial, un tremendo evangelista, porque él le va a hablar a su familia, probablemente él va a llevar a sus padres, a sus hermanos a la iglesia. Pero en la iglesia son los maestros de escuela dominical, los pastores, los líderes y aún la misma hermandad lo que debemos hacernos responsables de cada persona que llega a la iglesia, incluyendo a los niños pequeños. Así es, pastor, como estamos estudiando. Todos somos responsables, ¿cierto?, de atender y de cuidar a todos estos niños en la fe.
Claro, apreciados hermanos, y es tan grande la necesidad, es tan abrumadora, ¿cierto? La necesidad que hay hoy día, ¿cierto? Y nosotros, yo le hablaba a una persona y le decía, la iglesia está compitiendo, por así decirlo, ¿cierto? De manera figurada y literal también podríamos decir, contra un gran comercio que invierte una cantidad de miles y millones de dólares para poder captar la atención de los niños, de poder, cierto, desenfocar a esta generación nueva, de poder llevarlo, cierto, inclinar sus corazones, cierto, a otros intereses. Y vemos hoy en día que hay niños, cierto, que pueden muy pequeños memorizar canciones, juegos, ¿cierto? Nombres de personajes, ¿cierto? Y para mí una tremenda pena el ver muchos niños que están realmente atrapados en las redes sociales, ¿cierto? Y no están recibiendo ningún contenido espiritual en sus vidas. Como los padres le están proveyendo y proporcionando, ¿cierto? Todas estas herramientas que el mundo entrega, que el mundo ofrece. Están viendo juegos, series, están viendo películas, están viendo, ¿cierto? Estos shows que se hacen, ¿cierto? De bailes, de juegos, de disfraces, ¿cierto? Y donde el niño rápidamente es absorbido y tomado bajo estos patrones, ¿cierto? Que lo único que busca es dejar afuera toda conciencia, ¿cierto? Todo vestigio de espiritualidad en la vida de un niño. Tenemos que entender que un niño tiene un alma, un niño necesita salvación, un niño necesita encontrarse con su creador, un niño necesita fortalecer su vida espiritual también, y nosotros somos responsables de poder llegar con el mensaje a tiempo, ¿cierto? A veces no tenemos todos los recursos necesarios, no tenemos, ¿cierto?, todas las luces que ofrece, ¿cierto?, la tecnología, los medios, las mega empresas, pero tenemos algo mucho más grande que eso. Nosotros no estamos, ¿cierto?, llegando simplemente a persuadir la mente del niño. Nosotros no estamos simplemente al niño para atraerlo visualmente. Lo que el Señor nos ha mandado, ¿cierto?, es que la vida de un niño, el corazón de un niño, a través del espíritu de la palabra, pueda transformar la vida de ese niño, porque hay muchos niños que sufren, hay muchos niños que tienen dolores, hay muchos niños hoy día que sufren bullying, muchos niños abandonados, muchos niños que están enfermos en los hospitales, hay muchos niños que carecen de afecto, de cariño, de atención, de preocupación, de consejo. Hay muchos niños que le faltan abrazos, que le faltan quizá un beso. Hay muchos niños hoy día que no tienen la consideración, ¿cierto?, ahí dentro del hogar. Niños que están, ¿cierto?, destinados a estar en sus piezas, a estar metidos en las máquinas, en los juegos, en la tablet o en el celular. Y vemos cómo van careciendo, ¿cierto?, estos niños de principios importantes que van a ir formando el hombre, la mujer, el día de mañana. Por lo tanto, la respuesta nuestra debe ser muy a tiempo, porque si no, realmente será muy difícil, ¿cierto?, ya cuando sean adultos. Instruye al niño en su camino, dedícate a poner al niño, ¿cierto?, las verdades, los principios, las reglas de conducta, ¿cierto?, que la palabra del Señor nos enseña para que aun cuando fuere viejo
no se aparte de él. Padre, yo les animo en esta hora a que dejen los niños venir al Señor. Dejen los niños entrar, ¿cierto?, en una vida espiritual. Que los niños aprendan a orar, que aprendan a amar la palabra, que aprendan a adorar al Señor. Habrá una riqueza tremenda, que vendrán las oscuridades, las tinieblas, vendrá la maldad, pero si usted siembra a tiempo en el corazón de ese niño, él tendrá la fortaleza, la defensa y la ayuda de Dios para poder resistir en el día malo. Amén. Amén, así es. Pastor, y qué importante es que nosotros también entendamos que tenemos una lucha constante a la que tenemos que resistir, porque la palabra de Dios nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes, potestades, gobernadores de los aires, que se oponen para que el evangelio corra, que se oponen para que la gente llegue a Cristo, que se oponen para que el reino de Dios se establezca en vidas y corazones que necesitan de Cristo. Por eso Efesios 6 nos habla y nos entrega, ¿cierto?, instrucciones tan claras de tomar la armadura de Dios, de vestirnos con esa armadura de Dios. Y me quedo con los versículos 18 al 20, porque es lo que la iglesia tiene que hacer, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo lo decía, estaba preso, pero las cadenas no le impedían hablar del Señor, hablar de lo que Cristo había hecho en él, de ese encuentro glorioso que tuvo cuando iba camino a Damasco y se encontró con Jesús, y el Señor le habló y el Señor le apartó y le llamó a un ministerio tremendo para llevar el evangelio, para que la palabra corra y sea glorificada. Y es lo que el Señor hoy quiere hacer con cada uno de nosotros, con ustedes también, Señor, con el que esté dispuesto, con el que tenga un deseo en su corazón, un fervor, un anhelo de ir, de predicar. Y quizá usted no pueda salir de su casa, quizás no pueda ir a una plaza o estar en una esquina o en un ministerio X entregando, ¿cierto?, alguna palabra, pero puede estar en su casa orando, intercediendo por la iglesia del Señor, por los líderes, pastores, evangelistas, misioneros, ministerios de niños, ministerios de jóvenes, porque necesitamos que nuestro país sea intervenido de manera total, de norte a sur, de este a oeste, de cordillera a mar, por el Espíritu Santo de Dios, que transforme, que redarguya, que venga a cada vida y a cada corazón que necesita del Señor, porque hoy día, hermanos, lamentablemente la oscuridad está llenando mentes y corazones, hay perversidad, hay maldad, hermano, indescriptible. Uno escucha las noticias y realmente queda pasmado de ver cómo la maldad ha crecido, de ver cómo hoy día escuchamos tan continuamente de asesinatos, de parricidios y de tantas cosas, hermanos, que nos duelen el alma. Pero la iglesia del Señor debe levantarse. Hay una palabra poderosa, hay una gloria del Señor que va a llenar la tierra. Solo el Señor pide obreros, solo el Señor pide a aquellos que estén con sus corazones ardientes y fervientes, creyendo que Dios obra. No son nuestras capacidades, no son nuestras habilidades, es el Señor tomando nuestras vidas para usarnos, para llevar el evangelio, para hacer luz en medio de la oscuridad, porque Él nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor. Así es, pastor. Claro que sí, es una tremenda verdad, hermanos amados. Necesitamos el apoyo, necesitamos el respaldo, necesitamos sus oraciones, necesitamos que el Señor use a su pueblo, levante a sus siervos, el Señor
que la palabra que no está presa, ¿cierto?, pueda salir por las calles, las plazas, los pueblos, las aldeas, hermanos, los campamentos, pueda llegar a los hospitales, a la Corte Suprema. La palabra del Señor, es cierto, no tiene obstáculo. El Señor bendiga y use, cierto, a todos aquellos que son pregoneros de la verdad, aquellos que son atalayas, que están ahí también, cierto, visualizando, cierto, de dónde alcanzar, aquellos que están mirando los campos blancos, que ya están listos para la siega, aquellos que tienen la buena semilla, que tienen que soltarla y sembrarla en las vidas de aquellos que la necesitan. Apreciado hermano querido, la necesidad es tan grande que no podemos, hermanos, detenernos, no podemos pararnos, no podemos contemplar, no podemos ser meros espectadores, hermanos, de lo que otros están haciendo. Es tiempo de involucrarnos, es tiempo de nosotros, hermanos, ser protagonistas de estos tiempos, protagonistas de lo que Dios va a hacer con su iglesia. El Señor la sostiene, la levanta, el Señor la fortalece a la iglesia. Recuerde usted las palabras del Señor, hermano, declarada ahí en el libro de Mateo, hermano amado, cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Hermano, lo que está diciendo el Señor, que la victoria está garantizada. Hermano, la victoria está garantizada. El infierno, las maldades, los huestes, las potestades, las legiones de maldad que están en los lugares celestes no podrán contra la iglesia. Amén. Hermano, porque la iglesia no es una institución humana, la iglesia es una institución divina, que la iglesia es del Señor. El Señor es el Señor de la iglesia. Amén. Por lo tanto, no debemos, hermano amado, desatendernos, desanimarnos. No debemos nosotros, hermanos, sentirnos menoscabados, hermanos, menospreciados por ser la iglesia. La iglesia del Señor, hermano amado, es la luz de este mundo también. El que mora en nosotros se manifestará a través de nosotros para llegar a muchas vidas. Es la iglesia la que han querido detener a través de toda la historia, pero es la iglesia la que se levanta. Es la iglesia la que abre brecha. Es la iglesia que llega a los lugares más recónditos del mundo para sembrar la palabra del Señor. Y Dios bendiga a todos aquellos que están en los extremos, aquellos que están sembrando la palabra. Bendigo al pastor que está en Puerto William. Allá hay un pastor de las Asambleas de Dios que está también sembrando la palabra del Señor. La iglesia, una de las iglesias más australes del mundo. Así que el Señor le bendiga, pastor. A usted le dé fuerza, a su familia. Siga sembrando ahí la palabra del Señor, y Puerto William pueda también conocer más y más de nuestro Señor. Amén. Amén. Así es, cada rincón de Chile. Vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos.
en su trono, al Cordero inmolado, al Príncipe de paz, al Rey del universo, sentado en su trono, al Cordero inmolado, al Príncipe de paz, le damos toda la gloria, oh, le damos todo el honor, oh, cantamos junto al cielo, eres santo, mi Señor. Le damos toda la gloria, oh, le damos todo el honor. Cantamos junto al cielo, eres santo, mi Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos toda la gloria. Recibe nuestra adoración, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos toda la gloria. Recibe nuestra adoración, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos toda la gloria. Recibe. El que fue inmolado será exaltado por toda la tierra. El que fue humillado será exaltado por toda la tierra. El que fue inmolado será exaltado por toda la tierra. El que fue humillado será exaltado por toda la tierra. El que fue inmolado será exaltado por toda la tierra. El que fue humillado será exaltado por toda la tierra. El que fue humillado será exaltado por toda la tierra. El que fue humillado será exaltado por toda la tierra. Te damos toda la gloria, te damos todo el honor, Jesús. Cantamos junto al cielo, eres santo, mi Señor. Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. Tiempo de oración. Un programa para orar y reflexionar en la palabra de Dios. Lunes a viernes, desde las 11 de la mañana. Somos el 15.1.
estábamos junto a ustedes, agradecidos del Señor, y escuchábamos la alabanza al Rey por el grupo Primitivo. Así que queremos una vez más recordar a Multiservices para que usted no lo olvide, este gran aviso, porque Multiservices se encargan que cada espacio luzca impecable y funcione a la perfección. Su equipo profesional ofrece servicios de limpieza para oficinas, empresas y hogares, garantizando un ambiente fresco y ordenado. También realizan reparaciones de techumbres, pintura de fachadas, electricidad, grifería y mantenimiento de aires acondicionados. Un servicio completo. Multiservices trabaja con dedicación para ofrecer soluciones rápidas y efectivas. Para mayor información podemos llamarles al número más 569-7160-7118 o escribirles a contacto @multiservicesspa.com o seguirles en Instagram @multiservicesspa. Multiservices, soluciones integrales para cada espacio. Muchas gracias, Multiservices. Así que contáctense con ellos, no pierdan la oportunidad, salgan de cualquier duda. Es mejor llamar que quedarse ahí sin hacer nada. Y queremos seguir un poquito conversando porque hablaba con el pastor que muchas veces pensamos que como iglesia no tenemos las herramientas para trabajar con niños. Y creo que una de las herramientas que hemos perdido en el tiempo es la escuela dominical. La escuela dominical, que es un método de instrucción usado por las iglesias para formar espiritualmente no solo a los niños, sino que a los adolescentes, a los jóvenes y también a los adultos. Porque si usted recuerda, si usted estuvo alguna vez en la escuela dominical, nos separábamos por clases de diferentes edades y ahí se impartía la palabra del Señor, siguiendo una misma temática. Si hablábamos de la creación, ¿cierto?, adecuada según las edades, y podíamos compartir y podíamos en clase de jóvenes o de adultos hablar, interactuar con los alumnos, pero lamentablemente en muchas congregaciones se ha perdido la escuela dominical. Puedo decir que yo estuve en escuela dominical desde el vientre de mi madre, porque mi madre se convirtió al Señor, llegó a los pies de Cristo en una campaña en carpa cuando ella estaba embarazada de mi hermana, que es mayor que yo. Así que ya cuando yo nací, ya ellos estaban en la fe, ellos ya eran fieles al Señor, y así que yo me recuerdo de las vigilias debajo de las bancas, las escuelas dominicales, y que a la edad de 12 años un matrimonio que me hacía clases de escuela dominical me regaló un libro que se llama La pequeña gran mujer en la China, y ahí ellos me lo dedicaron y me pusieron para una gran mujer sierva del Señor. Teniendo 12 años, ellos impulsaron de alguna manera mi fe a creer y a disponerme para servir al Señor. Y el Señor, desde los 15 años, que me llamó ya a trabajar como maestra de escuela dominical a los niños pequeños de 6 a 8 años. Así que ya así sucesivamente el Señor ha ido obrando en mi vida, pero quiero repuntar a esto, al tema de la escuela dominical, porque ¿cómo nace la escuela dominical? ¿Cómo se desarrolla? Y nosotros podemos entender que hace mucho tiempo las escuelas dominicales fueron la única forma en que las familias de clase trabajadora podían recibir educación. Y este espacio ha sido muy importante dentro de la fe protestante, porque ha sido el principal motor o vehículo para enseñar los principios cristianos y la Biblia a las nuevas generaciones durante siglos. Porque debemos recordar, y los que no lo saben, la escuela dominical comienza
a formarse en Gran Bretaña en la década del 1780, allá en Inglaterra. Allá empieza a formarse lo que es la escuela dominical, este movimiento. Y esto se produce de alguna manera con la revolución industrial, que provocó que muchos niños tuvieran que ser empleados en fábricas. Y las condiciones eran tan duras que muchos cristianos querían liberar a estos niños de una vida de analfabetismo, porque no sabían leer, no sabían escribir. Y hasta ya entrado el siglo XIX, las horas de trabajo que eran tan largas, las primeras restricciones legislativas modestas vinieron en 1802, cuando se limitó la jornada laboral de los niños a 12 horas. Y además el sábado era parte de la semana de trabajo regular. Así que no había por dónde escaparse en ese tiempo, era mucho el trabajo. Por lo tanto, quedaba libre solo el día domingo. Era el único tiempo disponible para que estos niños recibieran algo de educación. Y aunque la educación cristiana hacia los niños es tan antigua como el cristianismo mismo, el comienzo de la escuela dominical moderna se remonta a Robert Raikes. Él nació en 1735 y murió en 1811. Dueño de un periódico en Gloucester, Inglaterra, y Raikes observó que los niños pequeños oprimidos por la revolución industrial podrían terminar en una vida delictiva si no recibían educación básica y cristiana. Así, la primera escuela cristiana para niños se abrió en 1780 con la cooperación del ministro anglicano de la iglesia local, aunque los laicos estaban a cargo, y las clases se llevaban a cabo en los hogares de los maestros. Así que vemos que la escuela dominical fue fundamental, fue muy importante, porque no solo se preocupaba de entregar una formación cristiana, sino que también una formación secular para enseñar a los niños a leer y a escribir, para darle el espacio, para formarles, para garantizar en ellos una mejor sociedad. Porque si un niño es puesto a los pies de Cristo, si se le enseñan las bases, las doctrinas, los principios de la palabra de Dios, entonces será un buen ciudadano, será un buen hijo, una buena persona, porque la palabra de Dios es poderosa para transformar cualquier vida. Pero mientras más jóvenes, mientras más niños le pongamos en ellos el gusto de la palabra de Dios, ellos no la abandonarán, ellos no la olvidarán, y aun siendo mayores podrán recordar de esas enseñanzas, podrán recordar de todo lo que fue forjando sus vidas. Así que es importante entender, hermanos, que trabajar con niños trae una tremenda bendición a la iglesia. A veces, lamentablemente, encontramos oposición dentro de las mismas congregaciones, como diciendo, no, los niños gastan mucho, ¿para qué vamos a gastar tiempo en eso? Mejor preocupémonos de los adultos, de la gente mayor, de la que podemos recibir, entre comillas, algún beneficio. Pero grosso error, lamentable error. Debemos preocuparnos de los niños, desde que están en el vientre, orar, bendecirlos y siempre hablar y tener una palabra de fe, de bendición, porque los niños son tan creyentes, son tan, ellos todos lo imaginan y lo hacen tan grande sus mentes y corazones, y ellos saben expresar también el amor de Dios, y ellos aman con pasión, y ellos quieren correr, y ellos quieren ir, y si tú lo llamas a hacer algo, aquí yo voy, se pelean por ir. Cuando los adultos, hermanos, hay que rogarles para que hagan algo. Entonces, entendamos, los niños son importantes. El Señor dijo, en los evangelios está ir y predicar el evangelio a toda criatura. No podemos dejar de lado a los niños.
Los niños son súper importantes. El Señor los llamaba para bendecirlos. Y los discípulos cuando se oponían, Él les decía, dejad los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y la palabra también advierte y dice, hay de aquellos que hacen tropezar a uno de estos pequeñitos. A través de la historia, la escuela dominical ha sido un gran vehículo de formación y evangelización a todas las generaciones, y cada nueva generación necesita ser formado, instruido por la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es útil, dice Timoteo, para enseñar, para corregir, para redarguir, para hacer, cierto, de todos los hombres obreros que sean aprobados, que sean puestos delante de Dios sin tener de qué avergonzarse. Así que no desestimemos a los niños y valoremos estos ministerios como Escuela Dominical, como Ventana 414, Castillo del Rey, tantos ministerios del niño. Pongámoslos en función, démosle vida. Y si hay ministerios de Escuela Dominical, Ventana 414 u otro en su iglesia, anime a los hermanos que trabajan, déles el apoyo. Hermano, estoy contigo, estoy orando por ti, siga adelante, sea uno o dos niños. Siga, hermano, llegarán. Vaya a las casas, búsquelo, golpee las puertas y diga, estamos enseñando la palabra de Dios. Seguramente habrá rechazo, pero muchos van a abrir la puerta y van a enviar a sus niños. Y van a llegar los padres, y van a llegar las familias, y la iglesia va a crecer, porque la palabra de Dios, hermanos, no miente. Hay fruto, hay vida cuando nosotros ponemos todo en las manos del Señor. Así que confiemos, el Señor nos ha llamado a trabajar y el dueño de la obra es el Señor. Él es el dueño de todo. Así que Él nos bendice, Él nos da fuerza, Él da esfuerzo alcanzado, dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así que sigamos adelante, porque el fruto, la bendición, hermanos, se recibirá, porque la palabra del Señor así lo dice. Todo trabajo tiene su cosecha, y todo lo que nosotros sembramos, eso también segaremos. Así es, pastor. Claro que sí, es una tremenda bendición, ¿cierto? El poder estar enfocado en este despertar que el Señor está haciendo en todos aquellos ministerios de niños y en todo lo que están trabajando dentro de la iglesia. Quisiera solamente enfatizar algo. En el libro de Lucas está la parábola muy conocida del hijo pródigo. Se habla mucho del hijo pródigo. Se habla también de la actitud del hijo mayor que había quedado en la casa. ¿Cierto? Ahí está la representación clara, ¿cierto? De un hijo, ¿cierto? Que guardaba, escondía, no era sincero ni honesto con su padre, había resentimiento en él, mostraba una figura de piedad que no tenía, ¿cierto? Y seguramente disfrazaba cierta religiosidad. Pero ahora yo quiero llamarle un poquito la atención con respecto al padre. Porque yo creo que el dolor más grande de un padre es ver a un hijo perdido. Ver a un hijo no lejos de la casa simplemente, sino lejos de la presencia de Dios. Un hijo que vive perdidamente, un hijo que malgasta su vida, malgasta los bienes que pueda tener, viviendo desordenadamente. Entonces, yo creo que para el corazón de un padre no hay un dolor más grande que ese. No lo hay. Porque
el padre, lo que le causa dolor al corazón de un padre es lo que más ama el padre. Y lo que más ama un padre es a un hijo o una hija. El amor de un padre se ve dañado, se ve herido por la conducta que tienen muchas veces los hijos. Entonces, es muy interesante poder ver desde esta perspectiva, ¿cierto? Que la persona que más amamos es la persona que más nos está causando el dolor o el sufrimiento. Por eso nuestro Padre, ¿cierto? Nuestro Padre Dios, cuando ve que sus hijos o hijas se alejan de Él, le estamos causando un tremendo dolor a Dios. Porque Él quiere que nunca nos alejemos de Él, nunca nos apartemos de Él, porque solo en Él estaremos seguros, en Él estaremos bendecidos, en Él estaremos protegidos siempre. El poder alejarnos de Él, sin duda nos va a dejar en una posición vulnerable, nos va a dejar en una posición débil, nos va a dejar en una posición en la cual nos vamos nosotros a cegar el entendimiento. No vamos a ver con claridad el camino, nos vamos a turbar y vamos a tomar malas decisiones que van a traer malas consecuencias. Así que en esta casa donde ocurre algo inesperado, ¿cierto? Algo que el padre jamás pensó que en su hijo menor se diera, ¿cierto? En que él solicitara en vida la herencia que le correspondía. Por eso es muy interesante, apreciados hermanos, el poder ver esta figura. Aquí solamente aparece la figura del hijo menor, ¿cierto? Pero no aparece el niño, no aparece ese niño de los abrazos, ese niño de los besos, el niño de las travesuras que causan risa, ¿cierto? No aparece acá, ¿cierto? En que el padre dormía con el niño, ¿cierto? No aparecen aquí los juegos cuando el padre quizás lo lanzaba para volver a tomarlo en sus brazos, ¿cierto? Para poder caminar con él ahí en la hacienda, tomado de la mano, sentado en la mesa, comiendo seguramente lo que el niño solicitaba. No se ve ninguna escena de eso, la Biblia no describe eso. Pero quiero decirle, apreciado hermano, que la actitud de este padre amoroso, de este padre movido a misericordia, de este padre intercesor, de este padre que está mirando desde lejos con esperanza el regreso de su hijo, este padre que él corre cuando le ve, este padre que le abraza y se tira al cuello de él y lo besa, este padre que tenía preparado vestidos nuevos para poder, ¿cierto?, recibirle en ese regreso, que tenía calzado para sus pies, que tenía el anillo, ¿cierto?, para colocárselo en su mano, ¿cierto?,
dándole distinción, dándole honra, delegándole autoridad al hijo. Este padre que había alimentado, cierto, aquel becerro gordo que se había preparado para la fiesta de regreso a su hijo. Este padre que lo vemos acá, cierto, con un amor desbordante, con un amor, cierto, diciendo de alguna manera no puede olvidarse el hijo, cierto, que hoy día se ha ido de la casa, al hijo que está viviendo perdidamente, cierto, este hijo que está teniendo hambre, cierto, este hijo que ya comenzó a faltarle las cosas, cierto, mi trabajo, mi siembra, cierto, escuche esto, la siembra que yo coloqué, lo que yo me dediqué a él cuando fue pequeño, los besos que le di, los abrazos que le di, el cariño que le di, la atención que yo le di, cierto, no creo que haya sido en vano. Y yo le quiero decirle, apreciado padre y madre, la siembra que usted ha dado en su hijo nunca ha sido en vano. Llegará el tiempo, llegará la hora, llegará el día en que Dios, cierto, hará recordar lo que usted sembró en sus hijos, lo que regó con lágrimas en su cuarto por él, para que le fuera bien, para que tuviera trabajo, para que fuera profesional, para que nunca se apartara de Dios, para que nunca volviera atrás en su andar, para que nunca viviera como el mundo vive, sino que todo lo contrario. Y en un momento su hijo se desatendió, un día su hijo se desenfocó, un día escuchó más a los amigos, un día vio que el mundo podía darle más de lo que el padre le podía haber dado allí en la casa, y el hijo se fue y comenzó a vivir perdidamente. Y yo quiero hablarle a usted, apreciado hermano, apreciados padres. Quizás tiene hijos que ve borrachos, quizás ve hijos que están viviendo perdidamente en la inmoralidad o que están en las drogas perdidos, y usted le ha dedicado su vida y sé que le están causando dolor y sé que están causando una herida tremenda. Pero quiero decirle algo, un día el hijo dice que él, volviendo en sí, lo primero que el hijo dice, iré a mi padre. Iré a mi padre. Luego dice que él irá a la casa de su padre. Pero la primera expresión del regreso de ese hijo a la casa es al padre. Y muchos cristianos han dejado hoy en día la casa del padre. Y yo quiero decirle a cada uno de ellos, es tiempo de poder recapacitar y decir, iré a la casa de mi padre, porque solo en él hallaré el verdadero amor, hallaré la verdadera misericordia. En la casa de mi padre nunca me faltó nada, había consuelo, había amor, había provisiones. Y dice la palabra claramente que los jornaleros, dice, tenían abundancia de pan. En la casa del Padre hay abundancia de pan para alimentar el hambre, el hambre espiritual y